Hola, bienvenidos a La Muela Picada, un podcast original en donde te hablaré de dientes sin que duela. Mi nombre es Obed González, yo soy cirujano dentista y acompáñame a revisar varios temas que si tienes dientes te pueden interesar y si no, también, acompáñame. En este capítulo vamos a adentrarnos en 4 puntos que yo considero que deberías de saber sí o sí. ¿Ok? Entonces, esta introducción te voy a leer un concepto para que vayamos adentrándonos un poquito en el tema. Muy bien, el primer concepto que tenemos por aquí es que es odontología. Bueno, la odontología, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se define como el cuidado de la salud esencial debido a su papel en la evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades bucales que pueden afectar la salud sistémica. Ok, en otras palabras, odontología se encarga de cuidar la salud de los dientes y sus estructuras adyacentes. Te puedo mencionar la lengua, los labios, el piso de la boca, la encía, estructuras que también están debajo de los tejidos. eh, los huesos con ayuda de una radiografía, lo que es el maxilar, la mandíbula, lo que es la configuración, etcétera. Entonces, es algo muy complejo, no solamente son dientes. Ok, bueno, el primer punto que vamos a ver el día de hoy, y creo es muy importante que todos conozcamos este punto. Y dice así, ¿qué tan aplicados son los mexicanos en el tema de salud bucal? Pues bueno, ahí les va. Según un estudio, y les leo, según un estudio publicado el 31 de mayo del 2023 en la página oficial de la Secretaría de Salud, el 90% padece alguna enfermedad relacionada con la boca. Es decir, 9 de cada 10 personas que usted conoce y ya usted descubrirá si es parte de ese dato. 9 de cada 10 personas que usted conoce tienen enfermedad en su boca. ¿Ok? Una cifra increíblemente grande. Bueno, en este estudio pues salieron a relucir 3 enfermedades que son las que más se encuentran la, en la población mexicana, que son la caries dental, la enfermedad periodontal, que es la inflamación o daño en las encías, y las maloclusiones dentales, que son básicamente que sus dientes pues están desordenados y su posición en la boca no es la correcta. Entonces, esa enfermedad pues también trae consecuencias. Y bueno, en este mismo estudio se especificó que el 69% de los mexicanos no acude al dentista con regularidad. Pues vean amigos, 7 de cada 10 personas, es decir, vuelvo a repetir, que usted conoce, 7 de cada 10 personas no acude al dentista con la frecuencia que debe de ser, que son cada 6 meses, es decir, 2 veces por año. Entonces, pues, ojo ahí, entonces si usted no forma parte de ese dato o si forma parte de ese porcentaje, ya usted lo decide. Bueno, entonces, ¿por qué cada 6 meses? Bueno, pongamos la siguiente situación. Si yo el día de hoy asisto a mi primera vez en el dentista, me revisa, me hace mi diagnóstico y me da un presupuesto,
Y entonces yo decido realizarme primero la limpieza, porque ya tenía mucho tiempo que no había ido. Y segundo, decido iniciar el tratamiento y me recomiendan algunos empastes de resina. Pues entonces yo los decido hacer y me los hacen en esa cita. Quitan mis caries, ponen el empaste y yo a los 6 meses tengo que regresar. A los 6 meses me van a volver a revisar, me van a hacer mi limpieza, que esa es importantísima por el tema de la acumulación del sarro dental, que esa sí o sí se genera. Pero bueno, yo ya me realicé mis empastes, pero durante esos 6 meses yo a lo mejor eh, pues no le di tanta importancia al cepillado y no me cepillé como debería de ser los 3 veces al día. O en una fiesta, un fin de semana, yo agarré una botella de cerveza y la destapé con uno de mis dientes. Pues se fracturó ese diente, yo no me di cuenta. Y esa ahí necesita de cada 6 meses, cuando el dentista me va a revisar y se va a dar cuenta que hay problemas. Lo soluciona y hasta ahí quedó. No avanza o no se le da la oportunidad de que las enfermedades pues se compliquen. Entonces, eso es lo importante de ir cada 6 meses al dentista. Este, y pues bueno, ahí yo espero resolverle sus dudas de que cada 6 meses, porque me lo preguntan mucho, la verdad. Bueno, además de lo que les estaba comentando de que podría evitar problemas, también si yo voy con el mismo dentista de años y es una persona que me conoce completamente, eh, me va a revisar y, por ejemplo, viendo mi historia clínica y comparando con la revisión actual, puede determinar si hay una lesión que no estaba o si avanzó o si encuentra, por ejemplo, alguna lesión en forma de coliflor que por ahí es muy sonada, muy escandalosa, eh, por andar haciendo travesuras, pues ahí ya se da cuenta. O en el peor de los casos pudiera encontrar a lo mejor algún tipo de cáncer o alguna sospecha del cáncer, hacer una biopsia y hacer una prevención más que nada. Eh, y creo que pues hasta ahí ese punto, ¿no? Y bueno, yo como complemento en mi práctica diaria, eh, pues se me presenta una estadística muy, que digamos que no me gusta mucho, pero pues es lo que veo. El, digamos que el 10%, es decir, uno de cada 10 pacientes que llegan a la consulta son hombres. Entonces quiere decir que los hombres casi no les gusta ir al dentista y siento yo que también viene por una cuestión de culturalidad o el macho mexicano, no sé, pero la mayoría de los hombres que llega es porque su esposa los acompañó o porque sacó cita a su esposa. Pero así que venga de su propio pie, es muy difícil. Eh, y pues es algo muy que no debería de ser porque, pues sí, o sea, es salud y hay que cuidarnos más como hombres. Sobre todo porque hay otras complicaciones que por ahí les iré comentando más adelante que como hombres ahora sí que estamos expuestos al no tratar nuestra boca. Pero bueno, en conclusión, hay una falta y una ausencia de cultura en la sociedad mexicana, eh, porque no tienen como que, o más bien ignoran que se debe acudir al dentista con regularidad. Los 6 meses, a los 6 meses deben acudir, ¿ok? Entonces, ahí estamos fallando como cultura y como sociedad. Bueno,
Segundo punto. Eh, y les leo otra vez. Los tratamientos dentales son costosos. Bueno, para hablar de costos, yo creo que hay que, bueno, sobre todo en México, hay que ponernos en contexto de que México tiene una desigualdad enorme. Entonces, lo que para alguien es muy costoso, para otras personas, pues es algo pues, económico, ¿no? Entonces, dejando claro ya eso, podemos pasar a lo que realmente hace costoso o no un tratamiento dental. Y bueno, las personas que pagarán más o que tendrán que pagar más por un tratamiento dental, considero yo, en lo personal, que son las personas que tienen acceso a la salud eh, dental, es decir, a promoción, a información y a tratamientos gratuitos. Sin embargo, no tienen la cultura de la importancia que tiene la prevención en el aspecto económico. Y no solamente hablando en cuestiones de salud, sino en la mayoría de las cosas yo considero que la prevención siempre va a ser un detonante, un determinante para que algo sea caro o no. Entonces, yo considero que eso sería lo más importante, la palabra prevención. Por ejemplo, pongámoslo en un ejemplo, valga la redundancia. Si nosotros tratamos nuestras caries de manera temprana, es decir, si yo voy a la consulta y me diagnostican los empastes y son pequeños y yo decido no tratarlo, ignorarlo, pues va a tener consecuencias. Sin embargo, si yo los trato, si yo invierto en mi salud, considero yo que se va a detener el problema y aparte, en un futuro, si se complica, pudiéramos nosotros estar pagando una endodoncia que es todavía más caro o en el peor de los casos perder la pieza y tener que hacer un tratamiento con un implante y todavía más caro. Entonces, eh, en conclusión, pues tú puedes decidir qué tan caro quieres pagar en el dentista, porque la prevención sería lo más importante. Ok. Bueno, aquí ya nada más agrego un poquito, un paréntesis. Yo creo que la mayoría de las personas que me ve o que me sigue son personas contemporáneas de mi edad. Entonces, eh, la mayoría son papás y yo considero que ellos tienen todavía una doble responsabilidad con sus hijos porque ellos son, digamos que ellos son los nuevos ciudadanos que van a, o sea, el futuro del país. Entonces, inculcarle en ellos la manera en que tengan presente que es muy importante la prevención y sobre todo la salud oral, el cepillarse, el acudir al dentista de manera temprana y con periodicidad. Yo creo que esa responsabilidad que tienen como papás es muy importante y no hay que descuidarla. Entonces también no decirle a sus hijos de que el dentista es malo o de que el dentista te va a sacar un diente o te va a doler o te va a picotear con la jeringa. Eh, no hay que asustarlos, de cierto modo hay que insistir en que ellos eh, pues vayan generando esa conciencia de que prevenir es muy importante y sobre todo de que ellos sientan que es muy, muy importante cuidar de sí mismos y ese amor propio que crezca de cierta manera
y que siempre pues tengan en mente que hay que siempre tener ese cuidado. ¿Ok? Bueno, eh, pasaríamos ya al tercer punto y les leo de nuevo. Bueno, la importancia de los dientes permanentes y consecuencia de perder algunos. Este es el tercer punto. Primero, vamos a contextualizar un poquito. Mm, la manera en que nosotros vemos, por ejemplo, en el espejo cuando nos cepillamos, vemos que los dientes de arriba cubren a los de abajo, entonces todos tienen como que es diferente forma y diferente posición. Entonces, todos los dientes pues tienen esa característica en la mayoría de los casos de que cierra el diente de arriba, perdón, los dientes de arriba cubren a los de abajo y a esto pues llamaríamos oclusión. Esto es una oclusión. Y donde, hablando ya un poquito coloquialmente, pensemos en un engranaje de, por ejemplo, un reloj o lo que tú quieras, donde va un diente sobre un canalito, entonces para que pueda dar vueltas y es lo mismo, para poder funcionar nuestra boca necesita precisamente caer en un lugar específico dado a la anatomía y a la morfología que tiene cada diente. Y bueno, ya con esta consideración clara, em, nosotros contamos con dos denticiones durante lo que es el lapso de nuestra vida. Como nosotros ya seguramente pues sabemos, en nuestra infancia tuvimos dientes que se cayeron, los llamados dientes de leche. Esos dientes tienen, pues, primero que nada, ayudar en la nutrición del pequeño, del infante. Y también tienen otra función que es servir de guía para lo que es la erupción de los dientes permanentes. Pero pues ojo, solamente tenemos dos denticiones durante nuestra vida, no tres, no cuatro, porque mucha gente se confía y dice, ay, pues ya lo perdí y ya no pasa nada. No, sí pasa, ya no sale. Entonces, en la vida adulta, pues ya tenemos, ok, no sé si lo dije, pero en la dentición temporaria solamente son 20 dientes. En la dentición permanente o la dentición de los adultos son 32 dientes, incluyendo molar del juicio o tercera molar. Y aquí les va un dato curioso que muy seguramente no sabían. Hay personas que en la actualidad ya no están presentando esas molitas del juicio, ya no les están brotando y radiográficamente tampoco están ausentes. Entonces quiere decir que por una causa evolutiva, es decir, como ya los alimentos no son tan fibrosos o el proceso que les damos a la comida, pues ya es más fácil lo que es la masticación. Y eso provoca que mediante pues, la evolución, el paso de los años, las molares del juicio pues ya se vayan ausentando. Eh, pero hay otros casos en que hay una regresión y hay personas que tienen hasta cuartos molares. Digamos que no es muy común, pero puede suceder. Entonces ahí para que lo compartan con sus familiares que pudieran a lo mejor tener cuartos molares y no lo saben. Entonces, para que se acerquen y se saquen una radiografía y con el especialista pues ya sepan. Si solamente tienen sus terceros molares, tienen más. Ya no tienen terceros molares. Si ya evolucionaron. No, pero pues estos molares, los terceros molares se quitan, no se mantienen en boca. Y pues bueno, eh,
Comprendido esto, vamos a ahora sí describir cada uno de los dientes. Nos vamos a ir por la parte de enfrente y hacia atrás. Entonces, los primeros dientes que tenemos son los dientes incisivos, que son dos pares, dos centrales, dos laterales, y en la parte de abajo es igual. Son dos pares, dos centrales, dos laterales. Estos dientes sirven más que nada para tiene una forma como de un cincel, entonces lo que hacen es morder los alimentos, cortarlos en pequeños trozos y poder iniciar lo que es la masticación del bolo alimenticio. Ahora, también encontramos en estos dientes una función estética, ya que son los que nos dan la forma de la sonrisa. Y aparte de esto, también transmiten felicidad, transmiten si tú estás enojado, si estás sorprendido. De cierta manera, por ahí hay un meme de una niña que le hace así como "Ah", y se le ven los dos dientes de enfrente. Para eso nos sirve también estos dientes. Y también transmiten qué tan cuidada o qué tan descuidada es una persona, porque si tú eres una persona que se cepilla y tiene todo esto de la higiene oral al 100, pues regularmente estos dientes pues van a brillar y se van a ver bonitos. Contrario a otras personas que pues sí, ahí se acumula el sarrito, se acumula la comida y pues, de repente pues ahí trae un pedacito de comida y es muy desagradable. Pero bueno, eh, estos transmiten muchas cosas también. Seguridad al hablar. Eh, bueno, incisivos. Ahora pasamos al colmillo. El colmillo tiene una función muy importante. El colmillo le va a dar estructura a tu labio superior. Si ustedes se tocan por aquí a lo que es en la aleta de la nariz, en la parte de abajo, van a sentir la prominencia en donde está alojada la raíz del diente, del canino. Es muy larga, entonces pues por ahí ayuda a dar lo que es la firmeza al labio superior. Si no lo tuviéramos, pues más que nada junto con el incisivo, si no tuviéramos estos dientes, la parte de enfrente pues no se vería estético, entonces por ahí es una parte importante en lo que viene siendo eh, la parte estética. Entonces, la ausencia pues sí provocaría muchas cosas. Otra función que tiene el colmillito, que nosotros a lo mejor no sabíamos, y es de desgarrar los alimentos, es decir, desmenuzar la carne o hacer estos más pequeños. Entonces, no nada más para abrir envolturas y cortar hilos, que comúnmente es lo que yo he visto que la gente los utiliza. Y bueno, ya después tenemos a lo que viene siendo los premolares y los molares, en los cuales tienen la principal función de funcionar como un mortero, en donde el bolo alimenticio se va a triturar para poder ser ahora sí deglutido e iniciar el proceso de la absorción de nutrientes. Entonces sí es muy importante mantener este diente, sobre todo el primer molar, que el primer molar es el que erupciona primero, por lo tanto empieza a tener contacto con los ácidos y el tipo de dieta que tiene el adolescente. Entonces, si es un adolescente que come demasiados carbohidratos, probablemente esa pieza se vaya a dañar desde un inicio. Entonces, como les digo, se tiene más tiempo con esa dieta, digamos que el adolescente cambia sus hábitos alimenticios ya de más adulto y las demás piezas pues no tienen
tanto problema, pero la primera molar es la que más presenta y es la que más se retira en consulta, es la que más pierden las personas. Y esta tiene la función de darle lo que es la forma a la herradura, a lo que es el hueso y al resto de la boca. Entonces, si esta pieza falta, si está ausente, si tuvimos problemas en la adolescencia con piezas que no se cayeron o empieza a haber una maloclusión, ahí ya va a haber más problemas. Y pues bueno, también esta le da lo que es la, pues sí, lo que viene siendo ay, ¿cómo? Se me olvidó. Este, armonía a la boca. Entonces, si te falta una pieza de estas, ya sea superior o inferior, se empiezan a mover tus dientes. Se empiezan a mover los dientes de al lado porque quieren cubrir ese espacio o porque ya no tienen dónde chocar y empiezan a haber más problemas. Es muy notorio, yo sobre todo lo he notado, lo noté en mí porque a mí me falta una pieza de estas. Durante mi adolescencia pues me la retiraron, entonces por ahí describí los libros y yo me di cuenta que hay una hipermusculación de el lado contrario, porque es comúnmente cuando ya no está la pieza, tú empiezas a comer y a morder del otro lado, entonces el músculo al estar en mucho uso, pues empieza a atrofiar, empieza a crecer, y pues del otro lado se empieza a debilitar pues ya no crece tanto, entonces te ves un poco más cachetoncillo del otro lado y pues yo creo que es la principal evidencia de uno como dentista. Para nosotros es lo principal que miramos, que vemos cuando un paciente le tiene ausencias en sus dientes. Aparte de problemas articulares, dolor de cabeza, dolor de cuello, vienen muchos problemas por lo que es la, la maloclusión dental. ¿Ok? Pues bueno, pasamos al cuarto punto. Eh, el cuarto punto, eh, espérense porque ya me perdí. Vale. Bueno, pues espero que les esté sirviendo esta información y compártanla con sus familiares, porque pues uno nunca sabe cuándo va a necesitar este tipo de información. Ok. em, este punto me lo pidieron mucho. ¿Qué son las caries? Ok, es como pregunta, ¿verdad? Entonces, les resuelvo. Aquí no tengo una maqueta, pero no tengo un modelito, pero trataré de explicárselos más o menos. Ok, primero una pequeña información. La Organización Mundial de la Salud define como caries dental como un proceso localizado multifactorial que comienza después de la erupción dental, lo que yo les decía, causando el reblandecimiento de los tejidos duros del diente y eventualmente provoca una cavidad. Es una enfermedad infecciosa crónica, ajá, causada por bacterias que metabolizan azúcares y producen ácidos que dañan el esmalte dental. Entonces, bueno, tenemos que es una enfermedad infecciosa, es decir, es de origen bacteriano. Eh, es crónica porque tiene mucho tiempo, o sea, necesita demasiado tiempo para poder avanzar, y este tiempo pues de descuido. eh, y provoca una cavidad. Eh, para hablar de caries, yo les voy a hablar de que nuestra boca tiene muchas bacterias
de por sí, pero esas bacterias no quiere decir que sean malas. Entonces, esas bacterias, cuando hay una ingesta elevada de muchos azúcares, muchos carbohidratos, y no hay una buena higiene, las bacterias empiezan a crear ácidos. Digamos que es su desecho después de toda la metabolización para ellas poderse reproducir. Liberan el ácido en el cual pues ellas pueden, es un entorno que para ellas es rico, es su entorno natural para que ellas puedan generar más bacterias y reproducirse y todo esto. Entonces, esa acidez provoca que el esmalte, que son un tejido duro del diente. Ok. Para hablarles de todo esto, vamos a dar un contexto extra. El diente está compuesto por tejidos duros, entonces el diente pues no es hueso, sino más bien está compuesto por un tejido muy duro que es el esmalte dental. Luego, debajo de ese esmalte se encuentra la dentina, que es un tejido que es mineral, pero no tanto como el esmalte, o sea, no es tan resistente, que es cuando ya la acidez desmineralizó hasta ese punto, ya es más fácil que las bacterias puedan, digamos, destruir el diente. Entonces, eh, y también tenemos lo que es la parte de la raíz, que también es duro. Tenemos ahí una estructura que es el cemento radicular y debajo pues dentina. Entonces, estas estructuras son las que se dañan cuando el ácido primero ataca el esmalte, logra desmineralizarlo, llega a la dentina y entonces empieza a provocar más daño. Se reblandece la dentina y queda como un lodito, como un lodo. Entonces es cuando se provoca un hueco. Y ese hueco está lleno de bacterias, lleno de acidez, lleno de todo. Y nos lavamos nuestros dientes, pero pues como quiera, pues ya es un huequito que no va a poderse limpiar, sino es que con un especialista. Entonces, ya que nosotros tenemos claro esto, que es una cavidad que provoca bacterias, eh, pues ya podemos hablar de lo que es el daño de la pulpa dental. Entonces, todas esas estructuras rodean un pequeño tejido que se inflama, que actúa como receptor de cambios en nuestra boca. Es decir, si tomamos muy frío, pues vamos a tener una respuesta en ese nervio, en esa pulpa. A lo mismo si tomamos ácido, por eso nos duele cuando tenemos caries y comemos, no sé, un tamarindo, algo muy picoso, algo muy ácido, limón incluso. Ese ácido, ese cambio de acidez provoca ese dolor, esa molestia. Y por eso es muy importante quitar esas caries y colocar una restauración, la cual va a impedir que esos cambios sean percibidos por la pulpa. ¿Ok? Y bueno, yo creo que, sería todo acerca de la anatomía de los dientes. Y estadísticamente, el 90% de los mexicanos tiene esta enfermedad. O sea, 9 de cada 10 personas que usted conoce que está alrededor de usted ahorita, o que sale a la calle y ve 10 personas, 9 de esas 10, a lo mejor usted es el noveno, o a lo mejor usted no es ninguno. Está libre de caries y es muy responsable, pues ahí está, ahí lo tiene. Bueno, eh, hablar de caries de una manera o de cierta manera nos hace hablar de complicaciones. Hay muchas complicaciones
y ya ustedes me dirán en los comentarios si se les ha ocurrido, si les ha pasado por la mente, o si son portadores de esta enfermedad. Eh, Existe una relación entre la higiene oral deficiente y un mayor riesgo a contraer enfermedades respiratorias. Es decir, si yo tengo una mala higiene bucal, no me cepillo los dientes, no voy al dentista, me vale chetos todo. Probablemente yo tenga más probabilidad de tener enfermedades respiratorias cuando empiezan ahora sí que la época de frío o en cualquier época del año, si tengo una baja de defensas, pues empieza ahí a proliferar la bacteria y se empieza a reproducir y a lo mejor se va a vías aéreas y empieza a causar molestias. ¿Ok? Así que mucho ojo. Eh, Ajá, o sea, puede provocar neumonía, bronquitis o empeorar enfermedades respiratorias como el EPOC para los fumadores. Y pues ya tenemos desde esa perspectiva hasta una enfermedad o varias enfermedades que tenemos el riesgo desde lo que es una, digamos que una proliferación digamos que tenemos un absceso, ¿sí? Tenemos un absceso de origen dentario, el absceso crece y de repente, boom, se baja por acá y empieza a causar problemas, eh, empieza a causar una infección más general y puede causar que esas bacterias entren al torrente sanguíneo, causar una sepsis o alojarse, por ejemplo, en el corazón, en el endocardio del corazón y provocar una endocarditis bacteriana que ya es algo mortal o puede alojarse, por ejemplo, en el cerebro y provocar un absceso cerebral y ya estamos hablando de problemas muy, muy graves. Es muy raro, la verdad, no les voy a mentir, tampoco los quiero asustar, pero es muy raro encontrar este tipo de complicaciones. Sin embargo, sí hay un riesgo dentro de estas enfermedades que si no son tratadas, pues pueden provocar esas complicaciones. ¿Ok? Y pues bueno, yo de mi parte espero esta información les haya servido demasiado. Y ya lo saben, aquí tienen un espacio donde vamos a hablar de diferentes temas. El día de hoy pues fueron estos 4 puntos que pues yo investigué para poderles traer como que una información acerca de lo que está viviendo México en la actualidad y las enfermedades que más son comunes dentro de la población mexicana. ¿Ok? Espero tengan una excelente semana y que todo lo que ustedes hagan y se pongan en sus planes les salga excelente. Nos vemos pronto.